Archivo a un paranormal. episodio de Archivo Paranormal. Bueno, Vengo con el Story Time versión corta de mi historia en el convento. Si quieren ver la versión larga, está en mi perfil en 17 partes en una lista de reproducción. Todo se remonta al año 2011, en el que yo entré a un convento en el sur de Chile. Era un convento de claustro de monjas mexicanas, en donde habían 9 monjas mexicanas y 2 chilenas. Yo tenía 18 años recién cumplidos y mi ingreso al convento fue de manera muy rápida y saltándose todos los protocolos. Pero aún así, al principio fue todo más o menos normal. Sí, hola, vengo con el Story Time versión corta de mi historia en el convento. Si quieren ver la versión larga, está en mi perfil en 17 partes en una lista de reproducción. Todo se remonta al año 2011, en el que yo entré a un convento en el sur de Chile. Era un convento de claustro de monjas mexicanas, en donde habían 9 monjas mexicanas y 2 chilenas. Yo tenía 18 años recién cumplidos y mi ingreso al convento fue de manera muy rápida y saltándose todos los protocolos. Pero aún así, al principio fue todo más o menos normal, sin contar el hecho de que mis papás no estaban de acuerdo. Mi papá, eso sí, tomó la actitud de apoyarme y ganarse un poco a las hermanas, que fue al final lo que me salvó. Y mi mamá todo el tiempo estuvo peleando, iba con los policías, iba con la PDI, o sea, todo el tiempo ella estuvo peleando para sacarme del convento, cosa que no logró porque yo había cumplido recién los 18 años. Pero luego todo se empieza a poner turbio porque me empezaron a pasar cosas paranormales. Lo primero que me pasó es que sentí que me tocaron la puerta, pero yo estaba durmiendo, entonces me levanté, abrí la puerta y no había nadie. No le tomé importancia porque pensé que lo había soñado. Hasta que pasó otras noches y pasó una noche en la que sí estaba despierta, abrí la puerta y me di cuenta que no había nadie. Entonces empecé a pensar que algo estaba pasando. Sin embargo, hasta ese momento no le tomé demasiada importancia hasta que todo esto comenzó a aumentar. Una noche yo estaba acostada mirando hacia la pared y sentí como algo se sentó en el borde de la cama y se sentía el peso. Me destapé y miré y no había nadie, o sea, se veía hundido y se sentía el peso, pero no había ninguna persona. Me dio pánico y solo me puse a rezar hasta que fueron las 5:30 de la mañana, que era la hora a la que nos levantábamos, y le dije a mi maestra lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, ella no lo encontró tan extraño y me dijo que esto a lo largo de la historia había pasado algunas veces. Que había relatos de santos a los que le había pasado que entes malignos los molestaban al seguir el camino de Dios. Y ella me pasó un libro de Santa Teresita de Lisieux para que yo lo leyera porque ella había tenido este tipo de experiencias antes. Lamentablemente todo esto siguió aumentando y yo no podía estar tranquila en ningún momento. Fue tanto que tuvieron que hablar con el obispo de la ciudad y él ordenó a que me cambiaran a una habitación cerca donde estaban todas las otras hermanas, porque yo, al ser postulante y no ser religiosa aún, me habían mandado a otra ala del convento en una habitación, y en una habitación al lado estaba mi maestra, que era la que me enseñaba a ser monja, pero estábamos aisladas del resto. Entonces el obispo pidió que me cambiaran a una habitación que estaba frente a una capilla que había en ese sector del convento, y con instrucciones especiales de cómo yo tenía que ir a acostarme todas las noches. Y así fue como todas las noches las monjas hacían una procesión a mi pieza. El obispo había enviado un aceite exorcizado, entonces la superiora me ungía con ese aceite, prendía el cirio pascual adentro de mi pieza, me dejaban una botella de agua bendita y se iban. Dentro de todo este proceso hubieron elecciones dentro del convento y cambiaron a la que era mi maestra. Y mi nueva maestra era muy mala conmigo. Me hacía hacer las peores tareas dentro del convento, revisaba mis cosas, quemó en una oportunidad mi ropa y botaba mis cosas porque, según ella, todo lo que me estaba pasando, este ente maligno me venía persiguiendo desde mi casa y por lo tanto mis cosas estaban contaminadas. Todo, lejos de disminuir, fue aumentando cada vez peor. Ya era de día o de noche, en cualquier momento del día me pasaban cosas y yo no estaba en ningún momento tranquila. Sentía ruidos, escuchaba una voz de un hombre que hablaba en otro idioma, se movían cosas dentro de mi pieza, era una pesadilla. Yo me llegué a preguntar en esos días si es que me estaba volviendo loca porque no descansaba, estaban pasando todas estas cosas que escapaban a mi cabeza, no lo podía entender y ellas solamente me decían que
seguramente estaba destinada a algo grande. En este punto de la historia llegó un momento en el que habían ejercicios espirituales dentro del convento. Por lo tanto, llegó un sacerdote a impartir estos ejercicios. Nos encontramos con él un día en el locutorio, que es una sala que está dividida por rejas, en donde hacia un lado están las religiosas de clausura, nosotras, y hacia el otro lado está la persona que es visitante, en este caso el sacerdote. Se presentó y después que hablamos un rato con todas, le pidió a la superiora si se podía quedar un momento hablando conmigo. Y ahí fue cuando él me dijo, primero me preguntó cómo estaba, yo le dije que estaba bien porque no le contaba a todos lo que me estaba pasando. Y él me dijo, es que yo sé que no estás bien. Y yo quedé como un poco en shock. Y él me dijo, lo que pasa es que te tengo que decir algo muy grave. Y es que hay un demonio detrás tuyo. Yo lo vi apenas llegué aquí, pero tú tienes que estar tranquila porque él puede molestarte, pero no entrar en ti, no poseerte porque tienes un alma muy poderosa y muy luminosa. Me explicó que yo era como una lamparita con las polillas, como que yo era la lámpara y estos entes malignos eran las polillas que en el fondo se intentaban acercar porque yo les atraía. Así es como él pidió permiso al obispo para entrar a la clausura a hacer un exorcismo al lugar. Mientras nosotras estábamos en la capilla el día siguiente, él entró a la clausura, hizo un exorcismo y nos dijo después que había liberado muchos demonios, que los había echado del lugar, así que teníamos que estar tranquilas. Y sí, la verdad es que al principio fueron unos días muy tranquilos hasta que llegó el momento en el que él se tenía que ir. Nos hizo una misa de imposición de manos, nos impuso las manos a varias de las religiosas hasta que llegó a la que era mi maestra. Le impuso las manos y ella se comenzó a desvanecer, se cayó de golpe al suelo y se encorvó de una forma no anatómica, literal como una U, muy extraño, y comenzó a hablar en la voz de un hombre y en otro idioma, que era en el fondo la voz que yo escuchaba todos los días. Él nos dijo que tenía que pedir permiso al obispo para hacerle un exorcismo a la hermana porque la hermana estaba poseída. Entonces pidió los permisos y al día siguiente comenzó el exorcismo, que fue terrible porque duró 5 días, fue muy largo. En el primer momento en el que comenzó el exorcismo, yo comencé a tener visiones y escuchar cosas que los demás no, por lo tanto el sacerdote se dio cuenta de que yo podía ayudarlo en el exorcismo y me pidió mi ayuda. Todo fue una pesadilla porque yo vi muchas cosas que hubiese querido no ver. Sí, es muy como en las películas, la hermana se contorsionaba, era como que se le quebraban las articulaciones y sonaba. Por ejemplo, el codo se movía en el otro sentido y sonaba ese como crujir muy fuerte. Tenía la piel como cera, era una piel como blanca grisácea, los ojos completamente negros, con una mirada que era terrible porque expresaba como todos los malos sentimientos en uno: rabia, enojo, envidia, todos los malos sentimientos que existen en una sola mirada y uno podía sentirlo. Vomitó, reaccionaba mucho cuando el sacerdote le tiraba agua bendita, por ejemplo, era como que se estaba quemando literal. Cuando le hablaba de la sangre de Cristo, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando le hablaba de la Virgen, cuando le hablaba de los santos, reaccionaba muy, muy terrible, chillaba, era una cosa impresionante. También hacía poses que no eran para nada anatómicas. Dijo durante el exorcismo que él era el dueño del mundo, que él tenía a todas las personas muy fácil. Me dijo a mí en lo personal que iba a estar siempre como un perro hambriento esperándome. Y fue muy terrible. Vamos con el caso 2. Activa la campanita y suscríbete antes que nada. Yo soy Belén Drey Music. Puedes suscribirte al canal para seguir estos episodios y seguir en la semana el bonus track también. Y vamos a ver el otro caso que es llamado así en TikTok Sora. Se trata, no hay mucho material, solamente una mujer que vive como en un rancho. Creo que es mexicana por cómo habla. Tiene una cabra negra, creo, o un chivo. Y que a las 3 de la mañana siempre hace cosas extrañas. Siempre. O camina en 2 patas,
en un video le gritó. Bueno, lo van a ver. No hay mucha información, solo queda esperar ver un poquito más. Saquen sus conclusiones, perdón. Y lo vemos. Oh, Dios. Ahí está otra vez. Le puse comida y agua y no las quiere. ¿Eres tú? Vamos con otro caso. El caso del camionero y lo que filman las cámaras de vigilancia de un camión. Están captando cosas que no deberían, o personas que no deberían transportarse con él. Y este es el video, juzguen ustedes. Buenas noches, habla Monitoreo. Estoy viendo que lleva una mujer con usted. Ya sabe que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo. Deja de estar bromeando, ¿eh? Bueno, ya vimos. Es impresionante. Si quieren saber más, bueno, busquen por TikTok. Son todos casos reales, no reales. Pueden juzgar ustedes. Para más episodios, más bonus track en la semana, más cosas, más contenido de si te gusta lo paranormal, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita. Todos los viernes estará el programa y más bonus track. Seguramente estoy probando ahora este streaming, este programa. Me gusta, vamos a ver qué onda, ¿sí? Porque hay toda una edición, va a haber toda una edición atrás. Lo están viendo terminado, obviamente, cuando lo están viendo ustedes, pero yo que ahora que estoy grabando estoy como una incógnita a ver qué onda. Así que gracias por todo el apoyo en general al canal. Va creciendo la comunidad y espero que sean muchas más y que disfruten del contenido. Yo por eso estoy probando cosas nuevas. Así que nos vemos.